Reanudamos y vamos a referirnos a este problema gravísimo de la inseguridad y a su expresión más brutal, más nociva y más agraviante para todo el mundo, que son los homicidios. En el Estado de México, entre 2008 y 2015, los homicidios crecieron 70%, es decir, en relación con lo del 2008, en 2015 fueron 70% más, y la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes también creció de 10 a 16 muertos por cada 100.000 habitantes. Una situación gravísima que la verdad pues, representa cerca de 20.000 muertos en ese lapso. Sí, en 7 años es muchísimo de lo que estamos hablando. Imagínense el saldo de diferentes formas, ¿no? Seguramente la mayoría son, pues, por este tema de la violencia y la inseguridad que hemos, que vivimos, y que ya al verlo así en números fríos, pues a veces no nos dice mucho, pero en realidad es bastante. Estamos hablando de pérdidas familiares, de evidentemente tragedias que vinieron a lo mejor a destrozar muchas vidas también, y lamentablemente también en muchos casos y en la mayoría de impunidad. Sí, sería inconveniente aquí bien útil conocer cuántos de estos homicidios, de estos casi 20.000 homicidios, cuántos los autores materiales, intelectuales recibieron sentencia condenatoria, están en la cárcel. Sería interesante eso, a ver si tratamos de conseguir esa información, que difícilmente la vamos a conseguir, pero vamos a tratar de debe ser muy pocos, porque lamentablemente la impunidad es lo que ha privado aquí, y bueno, pues no olvidar que son vidas que se perdieron y que impactaron en otros seres que evidentemente sufrieron por esos homicidios. Y si están impunes, pues doble agravio, ¿no? Por para supuesto. la familia. Y desde luego también queremos referirnos a la mala marcha de la economía, cuando menos en el primer trimestre del año, decayó 0.4%. El país tuvo de por sí un comportamiento, el Producto Interno Bruto del país muy errático, muy mediocre, apenas creció 0.8%, pero creció, o sea, menos de 1%, pero aquí cayó 0.4%. O sea, vamos peor que la media nacional. Lamentablemente en varios indicadores que hemos señalado en materia económica y de empleo, de pobreza también incluso, sucede que el Estado de México está por debajo de la media, siempre, bueno, cuando vamos en mediciones, no sé, por ejemplo, del 1 al 100, del 1 al 10, de donde evidentemente estar por debajo es lo más problemático, ¿no? Claro. El Estado de México, no por el hecho de tener la mayor población, tiene que tener los mayores problemas, y lamentablemente así es de los principales, los que siempre están en los primeros números en violencia, en inseguridad, en pobreza, y bueno, en este caso también en falta de empleo, y no está creciendo. Este retroceso, porque es un retroceso en realidad, ni siquiera llegó al cero, quedó bajo cero en el crecimiento, retrocedió, se tradujo también en la cuestión del desempleo. Pues en el país, en el primer trimestre del año, la tasa de desempleo en relación con la población económicamente activa fue de 3.9%, en el Estado de México fue de 5.4%. Esta diferencia de 1.5 en realidad representa 38% más sobre la media nacional. El problema del desempleo en el Estado de México, gravísimo, porque se toma en cuenta que también es la entidad federativa más poblada del país. Sí, es el tema económico, que aunque para muchos puede sonar muy lejano, siempre tiene un impacto lamentable en materia de empleo y evidentemente en la calidad de vida de la gente. Sí, definitivamente, y esto casi no se comenta, no se debate. Lo peor es que no le preocupa ni a la oposición que esté tan mal el Estado de México. Sí, parece que no es un tema que esté tomando como bandera, lamentablemente. Sí, y también vamos a referirnos a una información que dio una consultora regional, en el sentido de que dice que el ICEMI nomás tiene reservas del fondo de pensiones para pagar pues a los jubilados nada más 5 años, después va a haber muchos problemas. Sí, es terrible porque además, bueno, el ICEMIM hace unos años propuso, y así se aprobó por parte de los diputados, una reforma para incrementar las cuotas, algo que impactó negativamente en la mayoría de los servidores públicos, quienes se quejaron de que pues les estaban haciendo y les siguen haciendo descuentos muy altos de lo que perciben, y el hecho de que aún así el ICEMIM no tenga garantizadas las pensiones es un tema gravísimo. Sí, por una parte. Por la otra también decir, no sé qué va a pasar, seguramente el gobierno tendrá que absorber el pasivo de la prestación social esta de las pensiones, porque las pensiones también, los jubilados su número va creciendo en forma extraordinaria cada año,
pues se jubilan más, sobre todo ahora con esto de la reforma educativa, muchos maestros, que son miles de maestros que seguían en servicio a pesar de que se podían jubilar, pues ahora sí lo van a hacer para no someterse a las evaluaciones, ¿no? Entonces va a tener más problemas para pagar pensiones y esto es gravísimo, ¿no? Y esto también se complementa con el burocratismo que se ha establecido en los trámites de pensiones. Hay muchas quejas en el sentido de que podría ser rápido y duran hasta año y medio. Parece que hasta la Cámara ya preocupó, ¿no? Con una iniciativa. Sí, ahí hubo un reclamo incluso del PRD de que hay mucha gente de que, bueno, para todo este trámite de que les puedan ya asignar una pensión, tardan hasta año y medio. Y bueno, durante todo ese tiempo lo grave es que las personas que tenían que estar recibiendo su pensión cada mes no están recibiendo nada, que está todo detenido, aunque después se les entregue retroactivo. Imagínense una persona ya de la tercera edad que puede ser en algún momento que esté enferma, requiere el pago puntual de este dinero por poco que sea. Y el hecho de que el ICEMIM sea tan burocrático con tanta gente, porque además la mayor gente que tiene también es administrativa. Habría que ver ahí también qué es lo que está pasando, porque de por sí el ICEMIM nunca ha sido eficiente. Siempre ha sido acusado incluso de proporcionar un mal servicio, a veces hasta de malos tratos también hacia las personas que van a consultas y a otros servicios. Y pues lamentablemente el aumento en las cuotas, como nosotros hemos comentado aquí, nunca se ha notado en una mejora. Así es, efectivamente. Real, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con otros temas.